observan, en el ejemplo anterior, yo puse una mosca que era doble mutante cuando iniciamos el cruzamiento desde el inicio, no en el cruzamiento de prueba, sino que los que generaron toda la descendencia, los parentales como tal, en esos parentales, cuando trabajamos con púrpura vestigial, coloqué el ejemplo, un doble homocigoto recesivo frente a un doble homocigoto dominante. Puro, los dos, puritos. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña desviación, un pequeño jueguito para saber si podemos llegar a estas predicciones mendelianas. Entonces, pero siempre tratando de mantener los patrones mendelianos correctos. O sea, Mendel siempre nos dijo, si me quieres validar, tú tienes que cruzar dos variedades puras. Entonces, fíjate bien, para la condición púrpura tengo aquí un individuo, ¿ya? Un individuo que es wild type, para la condición púrpura, sus dos alelos están sanos. Y si lo miro en el otro individuo, es un individuo mutante para la condición púrpura. Cruza dos variedades puras. Esta es una variedad pura, distinta, obviamente, de la de que está acá. ¿Vale? Como yo quiero estudiar dos características en este minuto, entonces digo lo siguiente ahora. Este individuo es puro, sus dos alelos son iguales, este es un vestigio, y míralo, el de acá, también es vestigio con sus condiciones, dos alelos iguales. Entonces, se supone que esto debiese ser lo mismo que en el caso anterior. ¿Por qué lo mismo? Porque si yo segrego alelos de este individuo y segrego alelos de este otro individuo, voy a tener un individuo. Aquí voy a tener mis alelos PR más BG. Y acá PR BG más. Fundo los dos gametos y voy a tener un individuo como este. Si ustedes recuerdan y anotaron lo que estaba en la otra diapositiva, se van a dar cuenta que el genotipo es igual al que vimos en la diapositiva anterior. Pero, como estamos haciendo un juego, nosotros sabemos que este individuo es fenotípicamente wild type. O sea, este individuo no tiene ninguna mutación. ¿Vale? ¿Estamos, no? Pero no sabemos cuál es el genotipo. Ese fue nuestro juego inicial, como les dije antes. Entonces, como no sabemos cuál es el genotipo, tengo que hacer un cruzamiento de prueba. Y ese cruzamiento de prueba tengo que enfrentarlo a un homocigoto recesivo. Entonces, ustedes miran, pero ¿qué sentido tiene hacerlo de nuevo si ya esto lo sabemos? Veamos. ¿Vale? Veámoslo. Entonces, insisto, fenotípicamente esta F1 es igual al ejercicio anterior que acabo de mostrar. Fenotípicamente hablando. Y claro, como usted está viendo el genotipo, usted podrá ya predecir que el genotipo también es igual. Pero acá cuenta que usted no sabe el genotipo porque está haciendo el experimento. Usted está cruzando, está haciendo el experimento. Vamos entonces al resultado. Entonces, hago lo mismo que hice en el caso anterior. El de heterocigoto lo enfrento a un homocigoto recesivo, cruzamiento de prueba clásico. Hago la segregación gamética del heterocigoto y del homocigoto recesivo, y está ahí, ya puesto en el cuadro de Punnett. Un cuarto, 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 y el otro es 1. Combino los gametos para formar los individuos, y tengo una proporción genotípica de un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, con esas combinaciones de genotípica. Los primeros individuos son wild type, los segundos son vestigial, los terceros son púrpura y los otros son púrpura vestigial. Igual como en el ejemplo anterior. Pero ¿dónde está la magia de esto? Estos son cruzamientos que fueron realizados. O sea, todo esto no es un invento mío. Mira la magia. En esto, cuando usted, después que hace un cruzamiento, usted puede contar las moscas que usted obtuvo en ese cruzamiento y puede clasificarlas. Y puede decir, estas son normales, estas son vestigias, estas son púrpuras, estas son púrpuras vestigias. Y las va contando y las va separando.
y se encontró con que tiene esa cantidad de moscas en cada una de las 4 poblaciones. A golpe de vista, ¿se valida la proporción mendeliana? No, ¿no es cierto? Porque la relación no es unos a unos a unos a uno. Claramente hay individuos que están por sobre los otros, también más o menos en una relación de 10. Más o menos, para colocarlo en términos redondos. Unos a 10, a 10 a 1, más o menos, ya. No nos pongamos tan exquisito, pero tratemos de que sea así, digamos. O 1 es a 9, es a 9, es a 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Antes, en la diapositiva anterior, nos dimos cuenta que las poblaciones que tenían un genotipo parecido a los que iniciaron el cruzamiento del cruzamiento de prueba, ¿ya? Se encontraban en mayor cantidad en el otro cruzamiento anterior, y en este ahora son los que están en menor cantidad. En menor cantidad. ¿Vale? En cambio, los que estaban en menor cantidad en el otro cruzamiento de púrpura vestigial, ahora aquí se encuentran en mayor cantidad. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que en el primer cruzamiento, cuando trabajamos con púrpura vestigial, el inicio, quien comenzó este cruzamiento inicial, tomé una mosca enteramente sana y la crucé con una mosca enteramente mutante. ¿Estamos? Y obtuve una proporción fenotípica distinta a uno, pero los fenotipos nuevos son los que estaban en menor cantidad. Según lo que mostré en la diapositiva anterior. Después, ¿qué es lo que hice? Hice un cambio. Crucé 2 moscas puras, pero ¿cuál era la diferencia? Que ambas moscas eran mutantes. Si ustedes observan, esta mosca es mutante, esta mosca es vestigial. Y si usted observa la otra, es púrpura. Pero la F1 toda me da como mosca silvestre. Igual a como ocurrió cuando crucé una mosca doblemente mutante frente a una mosca doblemente wild type. No me voy a ir más atrás para no demorar todo esto, ¿ya? Pero ustedes la tienen ahí para que la vean. Insisto, estas cosas hay que anotarlas en el papel, ir anotándolo porque para no estar volviendo para atrás, para adelante, anoten las cosas para que vayan mirando el contexto general. Entonces, mira lo que está ocurriendo acá. Ocurrió ese resultado, por lo tanto la proporción fenotípica no se valida, por lo tanto Mendel no se valida para este caso. Y aquí a este tipo, cuando tenemos este tipo de descendencia en la cual los genotipos, llamémoslo así, del cruzamiento de prueba, este genotipo es igual a uno del cruzamiento de prueba y este otro es igual a uno del cruzamiento de prueba, se encuentran en menor cantidad en la población, vamos a decir que los genes están en repulsión. Los genes están en repulsión. Y si están en repulsión, ¿ya? Es como que los genes se están repeliendo, se quieren separar. Y como se quieren separar, aparecen las combinaciones o los fenotipos nuevos, llamémoslo así. ¿Ya? Y en rigor, entonces ahora, en rigor, eso lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos algunos ejercicios, se va a ver mejor. En rigor técnico ahora, aunque ustedes no me lo crean en este minuto, lo que llamo normal y lo que yo llamo púrpura vestigial serían los recombinantes. Serían los recombinantes. Siempre consideren a los recombinantes como los que están en menor cantidad en la población. Eso como norma. Cuando ustedes tengan una población de individuos, ¿cierto?
y aparecen fenotipos nuevos, siempre consideren a los recombinantes como los que están en menor cantidad en la población. Porque eso es obvio. Los recombinantes no pueden ser más grandes que los wild type. Cuando ustedes vieron la tercera ley de Mendel, ustedes se dieron cuenta que habían, con el ejemplo que puse de las plantitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Flor púrpura y flor blanca, tallo alto, tallo corto, se dieron cuenta ustedes ahí que habían dos poblaciones que eran nuevas fenotípicamente. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre acá. Bien, sigamos. Entonces, la pregunta es, wow, tratemos de explicar esto. ¿Qué nos ocurrió con todo este relato que les he hecho ya, ¿no es cierto? Tratemos de dar un sentido a todo esto. ¿Ya? Entonces, felizmente, hoy día ya se sabe, en esta fotografía quiero representar al cromosoma de la drosófila. La drosófila tiene 4 cromosomas en su condición haploide. ¿Ya? Entonces, estos son los cromosomas 1, que sería el cromosoma X, el 2, el 3 y el 4. Cada uno de estos cromosomas lleva o posee un locus para todas estas expresiones mutantes. ¿Ya? De yellow body, de white age, con los ojos blancos, ¿no es cierto? Todos estos nombres que tienen aquí son características o expresiones de una mutación recesivas. Entonces, no voy a mencionarlas todas, nosotros teníamos varias de estas mutaciones, ¿no es cierto? Las moscas de alas curly, las de yellow body, cuerpo amarillo, también teníamos la de ojo blanco, teníamos muchas de las vestigial y teníamos mucho también ebony. Pues bien, si ustedes recordarán, cuando iniciamos esta conversación, dije yo, mira, voy a hacer un cruzamiento de moscas en la cual voy a considerar dos características, la característica vestigia y la característica ebony. Cuando hice ese cruzamiento y apliqué todo el rigor del cruzamiento, me encontré que mi población tenía una proporción de unos a unos a unos a uno, lo cual predice los patrones mendelianos. En cambio, cuando varié solamente una característica, pasé de vestigial, no, perdón, pasé de ebony, la cambié por púrpura, o por purple, mis patrones mendelianos se dispararon. No, ninguno de ellos dio en el clavo. Y eso que hizo hay unos jueguitos, ¿no es cierto? Ninguno de ellos pudo llegar a lo que yo esperaba, que era unos a unos a uno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, gracias a que se pudo hacer estos estudios, ¿no es cierto? Estos cromosomas, ¿ya? Se hizo lo que se llama un mapeo genético. Y estos cromosomas están mapeados. Y esos números que están ahí tienen un sentido, pero no se los voy a decir ahora, sino que más adelante. Mi pregunta en este minuto es simplemente, mira dónde está Vestigia y mira dónde está Ebony. Dos genes que están en locus de cromosomas distintos. Ni siquiera son cromosomas homólogos, son cromosomas distintos. Porque uno está en el cromosoma número 2 y otro está en el cromosoma número 3. Cuando estudié estas características, los patrones mendelianos se validaron perfectamente. Pero cuando estudié púrpura, no. Entonces, si yo busco púrpura, ¿ya? Y si alguien lo vio, que me diga dónde está púrpura o púrpura. Está en el mismo cromosoma de vestigia. Está en el mismo cromosoma de vestigia. ¡Wow! Y fíjate que cuando usé púrpura vestigia como característica de estudio para ver el cruzamiento, mis patrones mendelianos no se validaron. Pareciera entonces que aquí hay algo que me va a impedir validar lo mendeliano. Y claro, la razón que se debe es muy simple. Cuando usted quiere estudiar Mendel, y cuando Mendel nos enseñó todo lo que nos enseñó,
Él estudió características, las 7 características fenotípicas que él estudió eran características que se encontraban en cromosomas distintos. Entonces, como los genes segregan, como los alelos segregan, como los alelos se combinan al azar y van a sus células distintas de forma, y se distribuyen de forma independiente, esos alelos tienen prácticamente las mismas posibilidades de combinarse bajo las proporciones que Mendel nos enseñó. Pero ¿qué es lo que ocurre con púrpura y vestigia? Púrpura y vestigia son genes que van en el mismo cromosoma, y es lo que se denomina genes ligados. Y cuando son genes ligados, no se pueden separar, no se pueden combinar al azar, no se pueden distribuir de forma independiente, porque donde va el cromosoma 2 van a ir las 2 características. En cambio, cuando están en cromosomas distintos, donde vaya el 2, ¿no es cierto? El 3 no tiene por qué ir, digamos. O sea, me refiero que va por otra vía. ¿Ya? No se olviden que estos son cromosomas homólogos. Pero ellos, en un minuto ellos tienen que tener su cromosoma homólogo apareado cuando uno inicia el ciclo celular. Pero estos 2 siempre van a andar juntos. Entonces, esto es lo que se denomina genes ligados. Y como son genes ligados, se define genes ligados como aquellos genes que se presentan o que se ubican en un mismo cromosoma. Y por tanto, los genes ligados, ¿ya?, no segregan de forma independiente durante la meiosis y permanecen juntos. Y para Mendel, la segregación independiente es vital. Revisen primer, segundo y tercer postulado mendeliano. Entonces, aquí está ocurriendo otra cosa. Y esa otra cosa es lo que se denomina, y ya me voy a ir adelantando, cuando hay genes ligados aparece un evento maravilloso que se llama crossing over, ¿ya?, o entrecruzamiento. Y ese entrecruzamiento genera recombinantes. ¿Vale? Y bueno, las proporciones mendelianas no se van a cumplir. O sea, cuando usted tiene genes ligados, nunca la proporción mendeliana se va a cumplir. Nunca. No puede. Un ejemplo breve para que ustedes entiendan lo que son genes ligados y genes no ligados. Este es un ejemplo, en esta fotografía, en este dibujo, muestro genes que no son ligados. Si ustedes observan acá, yo tengo alelos que están en cromosomas distintos. ¿Se fijan? No voy a hacer la descripción porque esto lo pueden ustedes entender perfectamente de acuerdo a lo que ya hemos ido aprendiendo. ¿Ya? Esta es la misma fotografía o el mismo dibujo que puse al inicio, solo que está hecho de una forma distinta, pero en el fondo es lo mismo. Cruzo 2 variedades puras, genero gametos, genero un individuo que es el fenotipo, pero no sé cuál es el genotipo, ¿ya?, y hago un cruzamiento de prueba. Utilizo un tester, que sería el homocigoto recesivo. Al hacer este cruzamiento, entonces, voy a tener una descendencia. Esa descendencia, ¿no es cierto?, teóricamente me va a dar 1, es a 1, es a 1, es a 1. Si ustedes observan aquí, hay individuos que son iguales a los parentales, ¿no es cierto? Y también hay individuos, por eso que están en un color más oscurito, que son, aquí se le llama recombinante. Pero no es el recombinante que usted va a conocer ahora con respecto a los genes ligados, sino que son recombinantes igual como la tercera ley de Mendel, en que los alelos se distribuyen independiente y se combinan al azar. Y en esa combinación azarosa aparecen poblaciones nuevas, con fenotipos nuevos. Pero no es porque los cromosomas se conecten, no es porque los cromosomas se mezclen, ellos. Me refiero a que se combinan, pero no hay un intercambio de información cromosomal. ¿Vale? No hay un crossing over, eso es lo que estoy diciendo. Simplemente aquí hay una distribución de cromosomas. Tú te vas con él, tú te vas con este otro y así. Y vemos lo que ocurre al final. Y lo que ocurre al final
es que aparecen fenotipos nuevos, que son los que están representados acá. ¿Ya? Pero aquí ningún cromosoma se combinó con otro, aquí no hay mezcla de colores. Fíjate, viene en este otro ejemplo ahora. Aquí arriba vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál es la única diferencia? Que si tú estás viendo aquí un cromosoma, aquí hay dos genes que son parte de un mismo cromosoma. Son genes ligados. Voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Cruzo dos variedades puras, pero de genes ligados. Libero los gametos. ¿Ya? Los tengo aquí. Esos gametos se genera un individuo que fenotípicamente sé lo que es, pero genotípicamente no sé. Entonces, como no sé cuál es el genotipo, voy a hacer un cruzamiento de prueba. Utilizo un tester. ¿Quién es mi tester? El homocigoto recesivo. Perfecto. Hago la cruza y tengo mi descendencia. Fíjate cómo es mi descendencia, comparada con la que yo acabo de mostrar anteriormente. ¿Tengo individuos que tienen el mismo genotipo parental? Sí. Igual que en el anterior, igual que en el caso anterior. Pero aquí aparecen también recombinantes. ¿Pero qué tipo de recombinantes? Son recombinantes genéticos en el sentido de que aquí sí que hay una mezcla de cromosomas. Porque ya mi cromosoma es distinto. Tengo colores distintos en mi cromosoma. ¿Por qué? Porque aquí hubo un intercambio de cromátidas. Aquí hubo un crossing over. ¿Ya? Y eso es lo que está ocurriendo cuando hay genes ligados. Los fenotipos que aparecen nuevos se deben a recombinaciones producto del crossing over y no de la distribución azarosa o de la combinación azarosa. Espero que me sigan, espero que me estén entendiendo. Si tienen consulta, por favor, háganmela. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, estas dos figuras son muy descriptivas para lo que yo le he venido conversando durante todo este rato. ¿Ya? Sigamos rápido porque ya quiero ir finalizando y voy a repetir lo mismo que puse en la diapositiva anterior, lo voy a repetir, pero esta la hice yo. Así que si me he equivocado, por favor, me disculpa, pero parece que no me equivoqué. A ver. Tengo acá un individuo que es, llamémosles, que es un Ebony vestigial, ¿no es cierto? Es un individuo heterocigoto y lo cruzo contra un homocigoto recesivo, ¿ya? Que sería el doble mutante, igual como lo hicimos delante. Y aquí entonces lo que estoy haciendo es el Ebony vestigial, ¿no? Acuérdense del Ebony vestigial. El Ebony estaba en el cromosoma número 3 y el vestigial en el cromosoma número 2. Por lo tanto, no quepa la menor duda que ellos van a cumplir la ley mendeliana, porque están en cromosomas distintos los genes que estamos estudiando. ¿Ya? Para efectos simplemente de diseño, la A representa al E+, y la A pequeña representa al E. ¿Ya? Y lo mismo, la B mayúscula al BG más y la B minúscula al BG. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí en el rectángulo, lo puse acá en un círculo ahora, pensando que es una célula, ¿ya? Y lo combino entonces con este otro individuo que tiene la misma condición, pero homocigota. ¿Ya? Libero los gametos. A ver, ¿dónde están los gametos? Libero los gametos que están ahí. El individuo lila tiene un solo gameto, que es ese, y el individuo amarillo va a tener 4 gametos, que están acá. ¿Vale? Así que yo sí, pero no me he equivocado, pero creo que está correcto, digamos, y espero que el dibujo sea atractivo. Perfecto. Veamos ahora el individuo que tiene genes ligados. Mira cómo se presenta o cómo se representa. Pensemos ahora que en púrpura vestigia. ¿Ya? Y cambiemos las A y las B, ¿ya? De acuerdo a la nomenclatura que está arriba. Hago lo mismo, ¿no? Un cruzamiento de prueba, ¿no es cierto?, frente a un homocigoto recesivo. Libero los gametos. El morado tiene solamente ese tipo de gametos, va a tener cromosomas con esos dos alelos, no solamente. Y este individuo tiene 2. Entonces, si tiene 2, mi población de individuos debiesen ser 2 tipos nomás. Pero resulta que yo sé que tengo 4. No sé si me siguen el ejemplo, pero
hasta aquí, en esta parte del resultado, como tengo solamente dos gametos distintos que pueden tener estos individuos, ¿sí? ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, cómo se segregan los alelos, yo tendría que generar solamente dos tipos de gametos, que son el cromosoma que está a la izquierda, aquí, y el cromosoma que está a la derecha. No se olviden, los cromosomas segregan, y como segregan como un todo. ¿Ya? Por lo tanto, al segregar, al separarse estos dos cromosomas, uno se lleva esto y este se lleva los otros. Y aquí tengo mis dos gametos. ¿Estará correcto lo que estoy haciendo? No sé. Veamos la siguiente. Desde ya digo que no es correcto. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo solamente dos gametos, cuando se funda con el moradito, voy a tener dos poblaciones. Y resulta que yo cuando crucé púrpura vestigia, tuve cuatro poblaciones. Igual como tuve con Ebony vestigia, cuatro poblaciones. Porque tengo cuatro gametos y los voy a fundir con este. Voy a tener cuatro poblaciones. Pues bien, pues en esta otra voy a repetir nuevamente lo mismo de púrpura vestigia. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ya eso ya pusimos delante, esos dos también ya los pusimos, pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Esto. Aquí podría haber colocado un colorcito distinto, pero aquí vean estos. Si ustedes se fijan, tengo un individuo, ahora un gameto, que tiene A minúscula y B mayúscula en un cromosoma, que no estaba acá, en el amarillo, y en el otro gameto tengo esta combinación, que tampoco estaba en el parental, aquí. Estos son gametos recombinantes, y por eso que aparecen estos recombinantes por crossing over. ¿Por qué? Porque aquí, antes de iniciar todo esto, hubo una recombinación de las cromátidas homólogas, y al haber recombinación, cada uno de los cromosomas se llevó un pedacito del otro. Y por eso entonces que este cromosoma, llamémoslo así, es un cromosoma híbrido, porque tiene una información que no estaba al inicio. Entonces, este individuo ahora, cuando se combine con este gameto morado, ¿no es cierto?, va a formar un individuo que no estaba anteriormente. Entonces, va a haber una población de individuos que van a tener esa característica que no estaba. Y lo mismo va a ocurrir con este otro. En cambio, estos dos individuos, como ya sabíamos lo que teníamos, vamos a continuar teniendo individuos parentales, como se podría decir. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se denomina recombinación. Y esto en rigor es la recombinación que a mí me interesa que ustedes conozcan, que es la recombinación por crossing over. No es la recombinación de la distribución independiente y azarosa, que es lo que nos enseñó Mendel. ¿Por qué? Porque para que se cumpla lo que quiere Mendel, los alelos no pueden pertenecer a un mismo cromosoma. Tienen que estar en cromosomas distintos. No sé, pero creo que estoy siendo demasiado ya, ¿cómo se dice?, insistente en el concepto. Yo espero que lo entiendan y lo incorporen. ¿Ya? Entonces, vamos a definir rápidamente un par de cosas para ir finalizando. ¿Qué es lo que es una recombinación? Bueno, esto ya lo saben, yo lo coloco porque ustedes deben saberlo, porque en biología celular esto tienen que haberlo visto. La recombinación o entrecruzamiento no es otra cosa que un quiebre, una rotura en un lugar específico de la cromátida homóloga, y cada fragmento se combina de manera que ninguno se lleva un pedazo más o un pedazo menos. Nadie gana ni pierde material. Porque no se puede, porque se imaginan ustedes que tiene un cromosoma, lleva una cromátida más larga que la otra. Eso es aberración cromosómica de inmediato. Y eso va a tener un resultado citológico y que puede acarrear serios problemas. ¿Ya? Ese dibujo, me imagino que lo han visto 500 veces en los libros de biología celular, cuando vieron meiosis, ¿no es cierto? Y ahí hay un ejemplo cómo se produce la recombinación, de tal forma de que no estoy mostrando nada nuevo para ustedes. ¿Ya? Así que voy a ir caminando más rápido. Esto ya es una fotografía muy similar a la que les mostré al inicio de toda esta conversación. Ahí en ese punto donde marca la flecha es el punto de contacto, es el punto de intercambio, ¿ya? Y ahí donde se produce entonces el punto en la cual, al haber después la separación, ¡pah!,
se produce la rotura y se lleva cada uno pedacitos, ¿no es cierto?, del locus de ese gen para uno y el otro se lleva el otro, ¿ya? Eso ocurre en las etapas, ¿no es cierto?, para que se acuerden de biología celular, cigoteno y paquiteno de la meiosis. ¿Ya? La pregunta es muy simple. ¿La célula o los genes ligados están obligados a hacer entrecruzamiento? No, no están obligados a hacer entrecruzamiento. Si lo hacen, lo hacen. Si no lo hacen, también no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, cuando no hacen entrecruzamiento, vamos a llamar a estos productos como ligamiento factorial completo. Así como se muestra acá. Ligamiento factorial completo. Y cuando hacen entrecruzamiento, como se muestra en este dibujo aquí, en que una cromátida homóloga entrecruza con la otra cromátida homóloga, ¿no es cierto? Y se generan recombinantes, tal como se muestran con los colores acá, vamos a decir que estamos en un ligamiento factorial incompleto. ¿Ya? Son términos técnicos nada más. ¿Ya? Entonces, cuando le digan ligamiento factorial completo, usted sepa que esa célula no hizo crossing over. ¿Ya? En cambio, si le dicen ligamiento factorial incompleto, entonces usted dice, perfecto, aquí hay gametos que son recombinantes. ¿Ya? Los productos meióticos, ¿no es cierto?, son recombinantes. Bien. Si usted observa aquí, voy a repetir un poco la misma figura que hice delante. Si usted observa acá, yo les hablé delante de acoplamiento y de repulsión. ¿Vale? Y en acoplamiento les dije, mira, fíjate bien en el acoplamiento. Los genotipos que son iguales a los que iniciaron el cruzamiento de prueba se encuentran en mayor cantidad. Y también les hablé de repulsión. Y les dije, mira, los genotipos que tienen la condición parental del cruzamiento de prueba se encuentran ahora en menor cantidad en la población, en la descendencia, después de hacer el cruzamiento de prueba. Y a ese le dijimos, estamos en repulsión. Pero eso considérenlo, pero consideren más esto otro. Cuando hablamos de acoplamiento, hablemos de un término cis. Y cuando hablemos de repulsión, hablemos de trans. ¿Ya? Igual como las moléculas orgánicas. ¿Se acuerdan de las moléculas orgánicas, no es cierto? Que las moléculas eran cis o trans. Pues bien, cuando usted está hablando de acoplamiento, es lo mismo que usted me esté diciendo que estos alelos están en una configuración cis. Y cuando me hablo de repulsión, sus alelos están en una configuración trans. ¿Vale? Nomenclaturamente, o mejor dicho, de la forma en que yo quiero que usted entienda qué es lo que es cis y trans, mírelo de esta manera. Fíjese bien en este dibujo. Tengo dos genes ligados y los alelos dominantes y los alelos recesivos se encuentran en un mismo cromosoma. Es decir, los alelos dominantes están en el cromosoma homólogo 1 y en los alelos recesivos se encuentran en el cromosoma homólogo para ese cromosoma 1 o 2 o lo que sea. ¿Se fijan? Estamos en acoplamiento, estamos en cis. Los alelos andan pegados, les dije delante. Los alelos andan pegados, o sea, los alelos dominantes andan pegados en el mismo cromosoma y los alelos recesivos andan pegados en el otro cromosoma homólogo. Mira repulsión. Los alelos dominantes está uno en un cromosoma homólogo y el otro alelo dominante está en el otro cromosoma homólogo. O míralo como el recesivo. El alelo recesivo está en un cromosoma y el otro recesivo está en el otro cromosoma, que son las dos características que estoy estudiando. Los alelos están en repulsión, no están pegados, se rechazan, se repelen. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero mostrar cuando les hablemos de cis y cuando le hablemos de trans. Y esto es importante que lo sepan porque cuando hagamos ejercicios, ¿no es cierto? Muchos ejercicios les van a preguntar,
¿Estos alelos se encuentran en una configuración cis o se encuentran en una configuración trans? ¿Ya? Eso es pregunta clásica en cualquier ejercicio de ligamiento. ¿Estamos? Bueno, ahí están los gametos que se obtienen, ¿ya? Y eventualmente los gametos recombinantes, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí, cuando tengo estos individuos así, de esta forma, aquí va a haber un punto de contacto. Y como va a haber un punto de contacto, después cuando se separen, tengo estas 4 posibilidades que están acá. Y esas combinaciones, cuando estoy en cis o en acoplamiento, que es lo mismo. Si estoy en repulsión o trans, voy a separar, voy a segregar gametos. Los 2 primeros es fácil porque separo los 2 cromosomas, pero aquí tengo que hacer una combinación, porque pensemos que hicieron crossing over. Y al hacer crossing over voy a tener esta combinación. ¿Estamos? Y aquí donde los recombinantes, que nosotros pensábamos que eran recombinantes, son los que se encuentran en mayor cantidad. Por eso que este símbolo mayor a un cuarto, mayor a un cuarto. Y los que eran parentales, menor a un cuarto, menor a un cuarto. Fíjate este otro acá, en acoplamientos decíamos que los parentales están en mayor cantidad, entonces yo le puse mayor a un cuarto, menor a un cuarto, los recombinantes. ¿Vale? Fíjate en la combinación de este y fíjate en la combinación de este otro. Estos gametos recombinantes, ¿ya?, son iguales a los gametos parentales en acoplamiento. Y por eso entonces estos gametos parentales se encuentran en mayor cantidad en la población. ¿Te fijas? Entonces, bueno, eso lo podemos ver cuando hagamos ejercicio y se van a dar cuenta de toda esta maravilla. ¿Vale? Y ahí van a poder ustedes aplicar estos conceptos que hasta ahora le he estado colocando. Yo sé que hay mucho concepto nuevo, hay mucha cosa distinta, probablemente alguno de ustedes quedó con muchas dudas, pero no me han preguntado mucho y yo sé que esta temática no se entiende a la primera. ¿Ya? Pero bueno, la información está ahí, son ustedes los que tienen que también generar la interacción. La pregunta es, ¿cómo sabemos si 2 o más genes están ligados? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Usted lo puede saber a priori? Yo le digo, mira, haceme este estudio con estas moscas. Entonces usted se pregunta, oye, bien, te lo hago, pero ¿cómo sé si 2 o más genes, si estos 2 genes que voy a estudiar, por ejemplo, están ligados? Entonces, si no sabe nada, el primer procedimiento que usted tiene que hacer es hacer un cruzamiento de prueba. ¿Vale? Y al hacer un cruzamiento de prueba, ¿ya?, usted siempre va a cruzar un heterocigoto frente a un homocigoto recesivo. Si los genes están ligados, la proporción fenotípica de unos a uno no se puede dar. Si los genes no están ligados, usted va a tener una proporción fenotípica de unos a uno en un cruzamiento de prueba. Entonces, esa podría ser una primera aproximación que usted puede hacer. Pero hay otras formas de saber esto, de una forma quizá un poco más rápida. Y es lo que voy a colocar acá. Lo del chi cuadrado, por favor, eso no lo consideren porque no les voy a entregar esa parte del chi cuadrado porque se requieren algunos conceptos estadísticos que en honor al tiempo no lo vamos a hacer. Aparte que creo que el chi cuadrado ustedes lo vieron en bioestadística, me imagino. Mira, el mapeo cromosómico de la Drosophila melanogaster lo hicieron estos 2 señores que están ahí, Alfred Stutterman y Calvin Bridge, ambos alumnos o discípulos de Thomas Morgan, quien inició todo esto. Y ellos hicieron este estudio y fueron capaces de, allá por los años 30, por favor, ya, esto tiene su mérito, fueron capaces de ir ubicando en el cromosoma, o mejor dicho, identificando los locus de en los cromosomas donde están las mutaciones.
¿Ya? Por ejemplo, la Yellow Body, ya que coloquemos la primera acá. Yellow Body, que es cuerpo amarillo, se encuentra en esa posición. La alas curly se encuentra en el cromosoma 2 en la posición 6.1. Nosotros estábamos viendo delante ojos púrpura, está en una posición más o menos, aproximadamente 54.5. Las vestigias están en una posición 67, más o menos. Y así, podemos seguir. Bueno, esa numeración no es una numeración al azar. Esa numeración nace de experimentos que ellos realizaron, ya, de un trabajo muy, muy laborioso, quizás hasta muy tedioso posiblemente, pero ellos fueron capaces de mapear, porque esto es un mapa, mapear los cromosomas de la drosófila. Y esa es la maravilla que ellos hicieron. Pero ese mapeo sirvió para algo, o lo hicieron de una forma tal que llegó a un resultado muy, muy interesante. Y ellos acuñaron el siguiente término, el término de frecuencia de recombinación. Y dijeron, mira, la frecuencia de recombinación, y por favor anoten, se calcula a partir de los siguientes datos de un cruzamiento de prueba. De un cruzamiento de prueba. Divide o hace el cociente entre el total de individuos recombinantes por el total de individuos del cruzamiento de prueba. Es decir, por el total de la población. Eso multiplícalo por 100. Te va a dar un porcentaje, y ese porcentaje es la frecuencia de recombinación. ¿Qué significa frecuencia de recombinación? Que si tú tienes, por ejemplo, te dio 10%, significa entonces que el 10% de tu población es recombinante. Si te dio 25, 25% de la población es recombinante. Entonces ellos pusieron una regla y dijeron, si el valor de la frecuencia de recombinación de un hibridismo de genes ligados está entre 0 y menor al 50%, podemos decir entonces que son genes ligados. O sea, si a ti te preguntan, ¿cómo tú sabes que dos genes están ligados? Calcula la frecuencia de recombinación. Ah, pero ¿cómo lo calculo? Bueno, haz un cruzamiento de prueba, ¿ya? Y en ese cruzamiento de prueba reconoce cuáles son los recombinantes y lo divides por el total de la población, lo multiplicas por 100. Si tu valor es menor al 50%, tú dices que los genes están ligados. Ah, pero si el valor es mayor del 50% o es 50%, no están ligados. Y por lo tanto debiesen respetar el patrón mendeliano. ¿Me siguen, no es cierto? Entonces, a menor del 50%, los genes están ligados. 50%, los genes no están ligados. Entonces, para ese efecto y para mostrarlo con algo didáctico, vamos a utilizar el mismo ejemplo que puse anteriormente, utilizando, ¿no es cierto?, la condición púrpura vestigial, ¿ya? Y cuando vimos la condición de los genes acoplados, es decir, en una configuración cis, en la cual los genotipos del cruzamiento de prueba se encontraban en mayor cantidad, ¿no es cierto?, los que estaban en el mismo genotipo del cruzamiento de prueba, el wild type y el doble mutante, y los genotipos nuevos, ¿no es cierto?, se encontraban en menor cantidad. Entonces esto es un acoplamiento, es decir, los alelos dominantes andan en un cromosoma y los alelos recesivos andan en el otro cromosoma. Pues bien, entonces me dice, calcúlame la frecuencia de recombinación. Entonces para calcular frecuencia de recombinación es muy simple, es muy fácil. ¿Ya? Hago un cociente en que tomo los recombinantes, que sería 151 más 154, y lo divido por el total de la población, que es ese valor. No se olviden, ya se los dije, siempre los recombinantes son los que están en menor cantidad de la población. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, siempre arriba tiene que ser un valor menor que el que está abajo, en el cociente. Eso lo multiplicas por 100 y te da un valor de 10,7%. Perfecto. Entonces, ¿qué significa 10,7%? Porque los números tienen significado.
significa que el 10%, el 10,7% de la población es recombinante. Y prácticamente el 90% de la población no es recombinante. Lo que quiere decir que tiene los fenotipos parentales en el fondo. Perfecto. Entonces, la pregunta es, perfecto, ¿y cuánto de la población vestigial o de la población púrpura existe? En esta, bien digo, ¿qué porcentaje de la población es vestigial o es púrpura? Entonces, si tú te fijas, 151 es muy parecida al otro valor que está aquí abajo, al lado, ¿no es cierto? Entonces, ellos están en una población prácticamente de 1:1. Entonces, yo puedo decir, del 10,7% de los recombinantes, 5,35 es vestigial y 5,35 es púrpura. Los divido nomás. ¿Ya? Y el resto no es recombinante. Y de esto voy a tener, de los individuos wild type, voy a tener este porcentaje, y de los individuos púrpura vestigial voy a tener este porcentaje. ¿Vale? Entonces, así es como usted calcula la frecuencia de recombinación. Este es un ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿este numerito de 10,7% solamente me dice cuántos recombinantes tengo? ¿O me puede decir otra cosa más? Y aquí entonces estos dos señores, ¿ya?, fueron muy ingeniosos y muy creativos e hicieron lo siguiente. De sus estudios que realizaron, llegaron a varias conclusiones. Y dentro de las conclusiones que llegaron, voy a colocar alguna de ellas. Y dice lo siguiente. A mayor distancia entre los genes, es decir, si yo tengo genes ligados, si esos genes se encuentran a mayor distancia, hay más posibilidades de recombinación. Claro, es obvio, ¿no es cierto? Si yo tengo un espacio más amplio entre dos alelos, ¿ya?, que estoy estudiando, las posibilidades de combinarme entre esos dos lugares, ¿no es cierto?, es mucho más amplio. ¿Ya? Entonces voy a tener más porcentaje de recombinación, más recombinantes. Eso quiere decir entonces que la frecuencia de recombinación es proporcional a la distancia entre dos genes. ¿Ya? La frecuencia de recombinación es proporcional a la distancia entre dos genes. Y aquí entonces ellos definen un parámetro de medida. Así como nosotros medimos una distancia en metro, en centímetro, en pulgadas, ¿no es cierto? Ellos miden la distancia entre dos alelos como una unidad mapa o bien como centimorgan, ¿vale? En honor a su mentor, digamos. Y su símbolo, unidad mapa, MU, y centimorgan, CM. Puede usted usar cualquiera de los dos. Significan lo mismo. ¿Y qué significa? Un centimorgan es la distancia entre dos genes para que exista 1% de recombinación. Entonces, es la distancia mínima que tiene que tener dos alelos o dos genes que están situados en un mismo cromosoma para que exista 1% de recombinación. Eso es lo que significa un centimorga o una unidad mapa. Entonces, como usted ya sabe esto, ¿ya? Otra forma de definirlo es una unidad de distancia entre los genes en que uno de cada 100 productos de meiosis es recombinante. Esa es otra forma de decir lo mismo que está aquí arriba en esta definición. Para que exista 1% de recombinación, es lo mismo que decir, es la distancia que necesitan los alelos para que al menos exista un individuo que sea recombinante, de 100. ¿Ya? Es otra manera de explicar lo mismo. Ejemplo. Tengo una rayita verde que representa un cromosoma. A, B y C son 3 locus, por lo tanto hay ahí 3 genes, que son el gen A, B y C, y están en esas posiciones. Entonces me dice aquí la pregunta, si la frecuencia de recombinación entre A y B es de 10%, y yo sé que la frecuencia de recombinación es proporcional a la distancia que existen entre esos dos genes, yo puedo decir entonces que la distancia entre ellos es 10 centimorgan. ¿Vale? Entonces, mira,
Mi recombinación es 10% y yo puedo decir entonces que la distancia entre esos dos genes que estoy estudiando es 10 centimorgan. Dicho de otra manera, si sabemos que B y C, como muestra la figura arriba, están ligados y entre ellos hay una distancia de 3 centimorgan, ¿cuánto recombinante tendrían? 3% de recombinante. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Ese valor que usted calcula de frecuencia de recombinación, no solamente a usted le dice cuántos recombinantes hay en la población, sino que aparte le dice, mire, la distancia entre esos dos genes que usted está estudiando es de, por ejemplo, 3 centimorgan. Eso es lo maravilloso de esto. ¿Ya? Y aquí el ejemplo. Yo les decía a ustedes que cuando hicimos el estudio entre púrpura y vestigia, se obtuvo una recombinación o una frecuencia de recombinación de 10,7%. Si yo me voy al mapa ahora, me voy a dar cuenta que entre púrpura y vestigia estoy más o menos a una distancia de 10,7 centimorgan o 10,7 unidad mapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de los recombinantes, que para una población de 100 productos de una meiosis, 10 van a ser recombinantes. Y aparte de eso, ellos están a una distancia de 10,7 centimorgan. Mientras más lejos, vamos a suponer que púrpura, que está aquí, que está en la posición 54, lo quiero estudiar con Curly, que está aquí arriba, que está en la posición 6,1. Yo les pregunto así rápido, ¿dónde voy a tener más recombinantes? ¿Cuando estudio púrpura con vestigial, que está aquí, o cuando estudio púrpura con Curly? Yo ya dije, el número recombinante es proporcional a la distancia. Por lo tanto, mientras más distancia tengo entre dos alelos o entre dos genes, más recombinantes voy a tener, por una razón física. La posibilidad de contacto que tengo va a ser mucho mayor y voy a generar nuevos recombinantes, nuevas expresiones. Y por eso entonces que somos tan variables nosotros. ¿Por qué nosotros no nos parecemos a nuestros papás o no nos parecemos a nuestras mamás o no nos parecemos a nuestros hermanos? Porque hacemos todos estos procesos y se produce todo un mosaico de expresiones, un mosaico de figuras, si lo podemos decir, o de combinaciones, no de figuras, de combinaciones genotípicas. Bueno, ya con esto voy terminando y yo sabía que me iba justo, terminé justo para efecto de explicarle lo que me interesaba hoy día.